Este video tiene como propósito el estudio de los campos finitos. Este tema lo estudiaremos en el contexto de nuestro curso sobre criptografía moderna comercial. En videos previos hemos ya estudiado los criptosistemas simétricos o de llave secreta del IDEA, el RC5 y el RC2. Y el último criptosistema simétrico que estudiaremos será el AES. Sin embargo, como ya les he dicho, el entendimiento de este criptosistema requiere de conocimientos básicos de anillos y campos finitos. Y es esa precisamente la razón por la que este video estará enfocado a presentar un survey muy básico sobre campos finitos. De hecho, para aquellos que deseen profundizar sobre el fascinante tema de los campos finitos, les recomiendo ampliamente el libro Una introducción a los campos finitos de Arnold Niederreiter. Este libro, lo digo sinceramente, es una belleza, escrito con una gran claridad y precisión, y por tal razón, en verdad, se los recomiendo. Así pues, aunque el tema es o son los campos finitos, comenzaremos con un viejo conocido que son los grupos. Este concepto de grupo ya lo hemos estudiado antes, sin embargo lo retomaré nuevamente aquí, pues es a través de este concepto que se entenderá de una manera más natural el concepto de campo. Además, lo retomaremos también porque haremos algunas precisiones muy importantes que nos serán fundamentales cuando estudiemos los criptosistemas asimétricos o de llave pública. Así pues, comenzaré reescribiendo la definición formal de lo que es un grupo. De hecho, con toda seguridad, ustedes reconocen esta definición en donde se nos dice que un grupo es básicamente una estructura algebraica que consta de un conjunto diferente del vacío, una operación que aquí estamos denotando como puntito, en donde bajo esa operación se cumplen la cerradura, la asociatividad, la existencia de un neutro y la existencia de los inversos bajo dicho neutro. Lo que quiero enfatizar ahora es que en muchos libros ustedes verán la definición de grupo de esta manera, lo cual se da a través de lo que llamamos una notación multiplicativa, es decir, una definición en donde la operación se denotará a través de un puntito, semejando a la multiplicación usual que aprendimos en la primaria, y en donde además los inversos se denotarán como si estuviéramos hablando de los inversos multiplicativos. Pero recuerden, esta operación puntito no tiene en principio nada que ver con la multiplicación usual que nos enseñaron en nuestros primeros años de vida. Por ello, debe de ser claro que el uso de puntito en la definición de grupo es puramente notacional y en ese sentido diremos que esta definición de grupo es una definición con notación multiplicativa. Y esto es importante, pues otra manera común de definir un grupo es a través de una notación aditiva. Como vemos aquí, para esta definición alternativa de grupo, la operación de grupo ahora la denotamos con un más y a los inversos los denotamos como si estuviéramos hablando de los inversos aditivos usuales. Pero insisto, esto es puramente notacional, pues perfectamente
pudiéramos incluso inventar una notación bien locochona para la operación en un grupo. Por ejemplo, en lugar de puntito o más, pudiéramos utilizar, insisto, por ejemplo, un león o una manzana o cualquier otra cosa. Y para los inversos, pudiéramos también utilizar algo bien fumado siempre y cuando esa notación sea consistente con la definición de grupo, es decir, aquella definición donde para esa operación, como quiera que la querramos denotar, se cumpla la cerradura, la asociatividad, la existencia de un neutro y la existencia de inversos. Entonces, observen que estas dos definiciones son exactamente las mismas y la única diferencia entre ellas es la notación, en donde la primera utiliza una notación multiplicativa mientras que la segunda utiliza una notación aditiva. Pero insisto, como grupos son exactamente lo mismo. Ahora bien, todo esto es importante que ustedes lo entiendan por las siguientes dos razones. La primera es que, como veremos más adelante, hay criptosistemas que utilizan el concepto de grupo, y que en los libros o la documentación que los describen utilizan una notación multiplicativa o aditiva cuando hacen referencia al grupo que utilizan dichos criptosistemas. Por ejemplo, el criptosistema El Gamal se acostumbra a describir a través de un grupo con notación multiplicativa, mientras que un criptosistema basado en curvas elípticas lo hace a través de un grupo con notación aditiva. La segunda razón es que muy desafortunadamente es común observar cómo incluso gente que se dedica profesionalmente a la criptografía hablan de los grupos multiplicativos o incluso escriben proyectos formales de investigación sometidos al CONACYT donde dicen que harán un estudio sobre los grupos multiplicativos. Esto, por lo que ya les expliqué, es totalmente absurdo, pues no existen los grupos multiplicativos o aditivos. Lo que existe son los grupos con notación multiplicativa o aditiva, pero que fuera de esa notación son exactamente lo mismo, es decir, son simplemente grupos. Así pues, lo que yo deseo es que ustedes no se dejen confundir con esas afirmaciones tontas de grupos multiplicativos o aditivos, como si estuviéramos hablando de cosas que son diferentes. Hecha esta importante aclaración sobre los grupos con notación multiplicativa o los grupos con notación aditiva, les recuerdo que un grupo es abeliano o conmutativo cuando su operación, además de satisfacer con los axiomas de cerradura, el de asociatividad, el de la existencia de un neutro y el axioma de la existencia de inversos, también satisface el axioma de conmutatividad, el cual describiremos a través de esta notación cuando utilicemos un grupo con notación multiplicativa, mientras que lo denotaremos, como estoy señalando en este momento, si estamos utilizando un grupo con notación aditiva. Ahora bien, como recordarán de sus clases de álgebra lineal, existe el concepto de subespacio vectorial. Bueno, en teoría de grupos tenemos en analogía el concepto de subgrupo. Así pues, para este caso, diremos que un subconjunto H de un grupo G será un subgrupo de G si H por sí mismo es un grupo con respecto a la operación
de G, es decir, si los elementos de H cumplen con los axiomas 1 y 4 de la definición de grupo. Observen que para el caso de subgrupo, efectivamente solo tenemos que checar la validez de los axiomas 1 y 4, pues como la operación en H es exactamente la misma que en G, entonces si el axioma 2 es válido en G, lo será también trivialmente en H. Pero aún más, si asumimos como válido en H el axioma número 4, entonces para un elemento en H, su inverso también vivirá en H. Y por el mismo axioma, la operación de ese elemento con su inverso deberá de ser igual al neutro. Pero por otro lado, al asumir como válido el axioma número 1, es decir, el axioma que garantiza la cerradura en H, se concluye que dicho neutro deberá de vivir también en H. Es decir, lo que podemos concluir es que efectivamente para los subgrupos los axiomas 1 y 4 implican a los axiomas 2 y 3. Veamos ahora algunos ejemplos ya conocidos de grupos. Tenemos primero al grupo de números enteros con la suma usual. Después al grupo de números reales con la suma real. Finalmente tenemos al grupo de números reales diferentes de 0 con la multiplicación entre números reales. Existen claramente otros ejemplos que ya no mencionaré. Observen que la conmutatividad es válida en estos tres grupos. Más aún, observen que debido a que los tres conjuntos que definen estos tres grupos son infinitos, es decir, hay una infinidad de números enteros y una infinidad de números reales, entonces se dice que estos tres grupos son grupos abelianos infinitos. Por otro lado, en nuestras clases presenciales alcanzamos a demostrar que para un entero n mayor o igual a 1, el conjunto de enteros con la suma módulo n es un grupo abeliano finito con n elementos, los cuales son los números enteros que van del 0 al n-1. También demostramos que para un primo p, el conjunto de enteros diferentes de 0 con la multiplicación módulo p es también un grupo abeliano finito con ahora p-1 elementos, los cuales son los números enteros que van del 1 al p-1. Por supuesto, existen chorromontonal de otros ejemplos de grupos finitos o infinitos. Sin embargo, como ya hemos visto y seguiremos viendo más adelante, estos dos ejemplos son de suma importancia para lo que construiremos más adelante. Ya para terminar nuestra exposición sobre la teoría de grupos, presentaremos tres resultados que, aunque básicos, son muy importantes para esta teoría. Sin embargo, hacemos la aclaración de que a lo largo de la presentación de estos tres resultados usaremos la notación de un grupo multiplicativo, aclarando también que podemos usar, si quisiéramos, la notación aditiva
y los tres resultados serían igualmente válidos, en donde, insisto, la única diferencia estaría marcada por la misma notación. Así pues, nuestro primer resultado nos dice que si G es un grupo, entonces el elemento neutro en G es único. Por otro lado, se nos asegura que si tenemos tres elementos A, X y Y en nuestro grupo G, en donde se cumple que A operado con X es igual a A operado con Y, entonces necesariamente X debe de ser igual a Y. Es decir, lo que se nos está diciendo aquí es que en un grupo G es válido la ley de la cancelación por la izquierda y por la derecha. En otras palabras, lo que nos está diciendo el punto B en esta proposición es que la ley de la cancelación que nos enseñaron en la secundaria será también válida en un grupo. Finalmente, los dos puntos restantes de esta proposición nos garantizan como ciertas dos propiedades que esperábamos o esperaríamos que lo fueran. Es decir, se nos garantiza que para todo elemento en G, su inverso debe de ser único y que el inverso del inverso de un elemento A en G es igual al mismo elemento. La demostración formal de esta proposición es como sigue. Para el punto A, supongamos lo contrario. Es decir, supongamos que existen dos neutros E y F. Entonces, como ambos son neutros, tenemos que E debe de ser igual a E operado por F, lo cual a su vez debe de ser igual a F. Y por tanto concluimos que estos dos inversos son realmente el mismo. Para la demostración del punto B, tomemos a la menos 1 como el inverso de A. Entonces, como E es el neutro en nuestro grupo, vemos que X lo podemos obtener como ese neutro operado con X. Pero ya dijimos, A la menos 1 y A son inversos, por tanto, E operado con X lo podemos obtener como el inverso de A operado con A y el resultado de esa operación operarlo ahora con X. Pero recuerden, estamos en un grupo, por tanto es válida la asociatividad, lo cual querrá decir que este último valor lo podemos obtener sin ningún problema como el inverso de A operado con el resultado de la operación de A operado con X. Pero recuerden, por hipótesis, en nuestro punto B de nuestra proposición, se nos informa que A operado con X es realmente A operado con Y. Por tanto, el valor de A operado con X en este último valor lo podemos cambiar sin ningún problema por A operado por Y, A operado con Y. Pero nuevamente, recuerden, estamos en un grupo, por tanto, este último valor lo podemos calcular como el inverso de A operado con A y el resultado de esto operarlo después con Y. Pero otra vez, recuerden, A a la menos 1 y A son inversos, por lo tanto, este último valor realmente es el neutro operado con Y, el cual claramente es igual a Y. Ahora bien, observando esta secuencia de igualdades, lo que se nos está diciendo aquí es que X realmente es igual a Y.
lo cual es exactamente lo que deseábamos demostrar. Procediendo de una manera análoga, se puede demostrar la cancelación por la derecha. Para la demostración del punto C, supongamos contrariamente que A1 y A2 son dos inversos de A. Entonces, como ambos son inversos, tenemos que A operado con el primer inverso es igual al neutro. Pero por otro lado, A operado con el segundo inverso también tiene que ser igual a ese neutro. Es decir, lo que tenemos aquí es que A operado con el primer inverso debe de ser igual a A operado con el segundo. Pero en el punto anterior ya demostramos que es válida la cancelación por la izquierda. Entonces, al realizar tal cancelación, podemos concluir que realmente esos dos inversos son el mismo. Finalmente, para la demostración del punto C, tomemos el inverso de A y operémoslo con el inverso de ese inverso. Entonces, por definición de inversos, este producto o esta operación nos debe de dar como resultado el neutro, el cual también lo podemos obtener al operar el inverso de A con A mismo. Es decir, al ver nuevamente los extremos de estas igualdades, vemos que el inverso de A, operado con el inverso de este inverso, debe de ser igual al inverso de A operado con A mismo. Pero otra vez podemos aplicar nuevamente la cancelación por la izquierda, con lo cual concluimos que el inverso del inverso de A es efectivamente A. En criptografía, como hemos visto y seguiremos viendo, las estructuras algebraicas finitas son de gran utilidad para el diseño de los criptosistemas. Por tal razón, nuestro segundo resultado básico es de importancia, pues este nos dice que si H es un subconjunto de un grupo finito G, entonces ese subconjunto será realmente un subgrupo de G si los elementos de H cumplen simplemente con el axioma 1 en la definición de grupo. Es decir, si todos los elementos de H son cerrados bajo la operación del grupo. Recuerden que, por lo que discutimos antes, un subconjunto H de un grupo G es un subgrupo si los elementos de H cumplen con los axiomas 1 y 4. Entonces, esta proposición es importante, pues nos dice que en el caso en que G, nuestro grupo G, sea finito, entonces ya no será necesario el que chequemos el axioma 4, siendo solo necesario el que chequemos el axioma 1. Por tanto, para demostrar nuestra proposición, supondremos que el grupo G es un grupo finito y que los elementos en H son cerrados bajo la operación en el grupo G. Entonces, lo que estamos obligados a probar es que bajo esas suposiciones el axioma 4 también se cumplirá. Es decir, lo que tenemos que demostrar es que si tomamos un elemento H minúscula en H, entonces su inverso también deberá de vivir en H. Para hacer ver esto, observen que debido a que los elementos en H son cerrados bajo la operación en el grupo G, tenemos necesariamente que la secuencia infinita H minúscula seguida de H minúscula operado consigo mismo dos veces, seguida de H minúscula operado consigo mismo tres veces, seguida de H minúscula
operado consigo mismo 4 veces, etc. Esta secuencia infinita debe de estar totalmente contenida en H, pero H es un subconjunto de un conjunto finito G. Por tanto, los elementos en esta secuencia infinita se deben de repetir. Esto, en otras palabras, quiere decir que deben de existir dos enteros positivos L y K en donde podemos asumir sin pérdida de generalidad que el entero K es estrictamente mayor al entero L y en donde se debe de cumplir además que H operado con H minúscula, operado consigo mismo K veces debe de ser igual al neutro en nuestro grupo operado con H minúscula operado consigo mismo L veces. Ahora bien, utilizando la ley de la cancelación que ya demostramos, podemos eliminar L de las H minúsculas que aparecen a la derecha en ambos lados de esta igualdad. Con esto tenemos entonces que H minúscula operado K menos L veces consigo mismo debe de ser igual al neutro en nuestro grupo G. O equivalentemente lo que tenemos es que H minúscula operado con el resultado de H minúscula operado consigo mismo K menos L menos 1 veces debe de ser también igual a nuestro neutro en el grupo G. Pero ya hemos demostrado que los inversos son únicos. Por tanto, H minúscula operado consigo mismo K menos L menos 1 veces debe de ser precisamente el inverso de H minúscula. Pero por otro lado, también ya hemos hecho ver que los elementos de la forma H minúscula operado consigo mismo un número X de veces, todos ellos son elementos de H. Por tanto, H minúscula operado consigo mismo K menos L menos 1 veces debe de estar en H, con lo cual concluimos a su vez que el inverso de H minúscula necesariamente debe de vivir también en H, que, como recordarán, es precisamente lo que deseábamos demostrar. Nuestro último resultado básico, que se le conoce como el teorema de Lagrange, también habla sobre los grupos finitos. Este resultado nos dice que si H es un subgrupo de un grupo finito G, entonces la cardinalidad de H, es decir, el número de elementos en H, debe de dividir al número de elementos en G, es decir, debe de dividir a la cardinalidad de nuestro grupo G. La demostración de este resultado lo dejo como una tarea opcional, haciendo la aclaración de que su entrega ayudará a mejorar la calificación final. Con este último resultado damos por terminada nuestra exposición sobre grupos y lo que haremos ahora es dar un salto cuántico entre estructuras algebraicas de tal manera que nuestro siguiente tema será el estudio de los anillos. Así pues, comenzamos diciendo que un anillo es una estructura algebraica que consta de un conjunto diferente del vacío de dos operaciones que aquí denotaremos como más y puntito, y en donde estas dos operaciones habrán de cumplir con estos 4 axiomas. El primero de estos axiomas nos pide que nuestro anillo R debe de ser
un grupo abeliano al restringirnos a la primera operación. Es decir, si nos restringimos, según nuestra notación, a la operación de más. Los dos siguientes axiomas, es decir, los axiomas 2 y 3, se nos pide que se cumpla la cerradura y la asociatividad bajo la segunda operación, que para nuestra notación corresponde a la operación de puntito. Finalmente, a través del último axioma, es decir, el cuarto axioma, se nos marca la manera en que las dos operaciones, es decir, nuestras operaciones de más y puntito en R, deben de relacionarse, diciéndonos que dicha relación estará dada a través del cumplimiento de las leyes de distribución por la izquierda y por la derecha. De manera equivalente, como lo hicimos en el caso de grupos, diremos que nuestro anillo es un anillo conmutativo o abeliano si tenemos que, además de que se satisfacen estos cuatro axiomas, se satisface también con el axioma de la conmutatividad bajo la segunda operación, es decir, bajo puntito. Ahora bien, como un dato importante, les quiero aclarar que dentro del lenguaje común que se usa para los anillos, se acostumbra a referirse a la primera operación del anillo como la suma en el anillo, mientras que se hace referencia a la segunda operación como la multiplicación en el anillo. Más aún, también es muy común denotar al neutro bajo la operación de más como el cero usual y hablar de los inversos bajo la primera operación, es decir, bajo la operación de más, como si estuviéramos hablando de los inversos aditivos usuales. Sin embargo, debe de ser bien claro que esto es solo lenguaje y que las dos operaciones del anillo, así como su neutro bajo la primera operación y los inversos bajo esta operación, no tienen en principio nada que ver con la suma y la multiplicación usuales, así como con el cero y los inversos aditivos usuales. Hecha esta aclaración sobre el lenguaje, observen que al estudiar la definición de anillo es claro que un anillo es una estructura algebraica más compleja que un grupo. Y esto es así, pues en un grupo tenemos solo una operación, como recordarán, mientras que en un anillo ya estamos hablando de dos operaciones. También observen que, debido al axioma 1 de la definición de anillo, tenemos que todo anillo es en particular un grupo abeliano bajo la primera operación. Sin embargo, es obvio que lo inverso no es verdad. Es decir, un grupo por sí mismo nunca podrá ser un anillo. Veamos ahora algunos ejemplos de anillo. El primero y el más importante es el anillo de enteros con la suma y la multiplicación usuales. Es decir, la suma y la multiplicación que aprendimos en la primaria. Dije que este ejemplo es importante porque fue precisamente este ejemplo el que inspiró la definición de anillo que les acabo de explicar. Por eso, en muchos libros, como seguramente ustedes han visto, no se habla de los números enteros, sino que, de manera más precisa, se habla del anillo de números enteros. Más aún, como hay una infinidad de números enteros, entonces tenemos que este anillo, el anillo de los números enteros, es un anillo infinito. Otro anillo que con toda seguridad es conocido también por ustedes es el anillo de polinomios con indeterminada en X.
Para este tipo de anillos existe literalmente hablando una infinidad de versiones, de las cuales quiero enfatizar dos. El primero es el anillo de polinomios reales con indeterminada en X, el cual se denota como R corchetes cuadrados X. El segundo es el anillo de polinomios binarios también con indeterminada en X, el que ahora se denota o se acostumbra a denotar como GF2 corchetes cuadrados X. Es decir, observen que para nuestro primer ejemplo estamos hablando de bichos de esta forma donde X es un valor indeterminado cualquiera. Los coeficientes ahí deben de ser números reales y el exponente n en el último coeficiente diferente de 0 se le llama el grado del polinomio. Observen, como lo dice aquí, que dicho grado debe de ser un entero positivo mayor o igual a 0. Para que no se me confundan, les recuerdo que una Z mayúscula con un más, no con un asterisco, sino con un más, representa al número, representa o simboliza al conjunto de números enteros mayores o iguales a 0. Ahora bien, de nuestras clases de secundaria, sabemos que la suma entre polinomios es cerrada, es asociativa, es conmutativa. Sabemos, por otro lado, que el polinomio 0 funge como el neutro bajo la suma de polinomios. Y sabemos también que todo polinomio tiene un polinomio inverso. Es decir, si ustedes me dan, por ejemplo, el polinomio p de x, entonces su inverso sería menos p de x. Por esa razón, tenemos entonces que el conjunto de polinomios reales es en verdad un grupo abeliano bajo la suma polinomial. Por otro lado, también de nuestras clases de secundaria sabemos que el producto entre polinomios es cerrado y es asociativo. Más aún, de esas mismas clases también sabemos que la ley distributiva entre polinomios se vale. Recuerden las clases o las tareas donde nos pedíamos que distribuyéramos el producto entre polinomios. Así pues, por toda esa argumentación, podemos concluir que el conjunto de polinomios con coeficientes reales e indeterminada x es efectivamente un anillo abeliano infinito. Observen que si cambiamos en el anillo de polinomios reales la aritmética de los números reales por la aritmética de los números binarios, es decir, esa aritmética que explicamos en clase en donde la suma y el producto corresponden respectivamente a la suma XOR entre bits y a la multiplicación AND entre bits. Entonces, al hacer ese cambio y aplicando básicamente los mismos argumentos que acabo de exponer para el caso del anillo de polinomios reales, se puede demostrar o se demuestra que el conjunto de polinomios binarios con indeterminada en X es también un anillo abeliano infinito. Existen un chorro montonal de otros ejemplos de anillos infinitos. Sin embargo, de todos ellos, el anillo de polinomios binarios con indeterminada en X será clave para lo que haremos más adelante. Para el caso de anillos finitos, existen también un chorro montonal de ejemplos, y de entre ellos destaco al anillo Zn, que simboliza al anillo de enteros módulo n con la suma y la multiplicación módulo n, y en donde n es un entero mayor o igual a 1. Recuerden
que los enteros módulo n tienen n elementos, que son los números enteros que van del 0 al n-1. Ahora bien, observen que Zn es en verdad un anillo, pues sabemos que el conjunto de enteros con la suma módulo n es un grupo abeliano. Por otro lado, es fácil ver que la multiplicación módulo n entre enteros es cerrado, es asociativo y es también conmutativo. Por último, como la suma y la multiplicación módulo n están basados en la suma y multiplicación usual, se puede ver que la suma y la multiplicación módulo n también satisface con la ley distributiva. Por eso tenemos entonces que el anillo de enteros módulo n con la suma y multiplicación módulo n es en verdad un anillo abeliano finito. Para apreciar aún más este tipo de anillos finitos, supongamos que n es igual a 8. Entonces, para este caso tenemos a Z8, que sería el anillo de enteros módulo 8 con la suma y la multiplicación módulo 8. Observen que este anillo tiene solo 8 elementos, que son los números enteros que van del 0 al 7. Ahora bien, como tenemos un número finito de elementos en el anillo, y como este número de elementos no es muy grande, entonces podemos hacer una descripción detallada del comportamiento de las dos operaciones en el anillo a través de dos tablas que llamaremos tabla de sumar y tabla de multiplicar. Estas tablas son importantes, pues de un vistazo de ellas podemos checar la mayoría de los axiomas que definen un anillo. Por ejemplo, dado que ambas tablas son simétricas con respecto a sus diagonales y dado que los valores en estas tablas son números que van del 0 al 7, podemos concluir que tanto la suma y la multiplicación módulo 8 son cerradas y conmutativas en Z8. También a través de la tabla de sumar vemos efectivamente que existe un neutro bajo la suma módulo 8, el cual corresponde al número 0, y que todo elemento en Z8 tiene un inverso bajo la suma módulo 8. Por ejemplo, el inverso de 5 sería 3. Ahora bien, es importante que observen que bajo la definición de anillo no se pide la existencia de un neutro bajo la multiplicación. Además, tampoco se exige la existencia de los inversos bajo la multiplicación. Sin embargo, lo que es interesante al ver la tabla de multiplicar de este ejemplo es que existe un neutro multiplicativo, que sería el número 1. Y también resulta sorprendente ver que algunos elementos en Z8 tienen un inverso bajo la multiplicación módulo 8. De hecho, estos elementos son el 1, el 3, el 5 y el 7. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 5 es el mismo, pues 5 por 5 es 25, que al sacarle módulo 8 nos da como resultado el 1. Este fenómeno es una característica de los anillos de la forma Zn, y de hecho les dejo como tarea el que demuestren que un elemento A en el anillo de la forma Zn tendrá inverso si este elemento y el módulo n son primos
relativos, es decir, si el máximo común divisor de A y N es igual a 1. Como hin, les digo que la demostración de esta tarea es básicamente la misma demostración que yo les expliqué cuando demostramos que para un primo P, el conjunto de enteros módulo P diferentes de 0 con la multiplicación módulo P es un grupo. Como segundo hin, les menciono también el algoritmo extendido de Euclides que estudiaremos más adelante. Antes de seguir con nuestra exposición sobre anillos, quiero hacer una reflexión interesante acerca del anillo de enteros y el anillo de enteros módulo n. Así pues, dado que el módulo n en el anillo Zn debe de ser un entero mayor o igual a 1, entonces es costumbre denotar indistintamente al anillo finito de enteros módulo n, es decir, Zn, a través de estas dos notaciones alternativas. Y la razón de esto es que a través de la notación del lado derecho se enfatiza que las operaciones de suma y multiplicación en el anillo Zn son exactamente las mismas operaciones de suma y multiplicación entre números enteros que aprendimos en la primaria, pero con el añadido de que el resultado de todas estas sumas y multiplicaciones debe de ser al final dividido por el módulo n, y será entonces el residuo de esa división el resultado válido en el anillo Zn. Así pues, en analogía a la notación z sobre n más y puntito, construimos lo que se conoce como el anillo finito de polinomios binarios módulo un polinomio p de x con indeterminada x, el cual lo obtendremos al sustituir en la notación z sobre n más y puntito al anillo de enteros z, lo cambiaríamos ahora por el anillo de polinomios binarios con indeterminada x. Y también al cambiar el módulo n por ahora un polinomio binario cualquiera que sea diferente de 0. Como estamos a punto de ver, los anillos de esta forma serán fundamentales en la construcción de los campos finitos. Aún más, un anillo muy semejante a los de este tipo es el que utiliza el criptosistema AES. Debido pues a esta importancia, veamos un ejemplo chiquito de este tipo de anillos. Es decir, supongamos que p de x es este polinomio binario de grado 2. Siendo esto así, observe entonces que en este anillo el resultado de cualquier multiplicación de polinomios binarios debe de ser reducido módulo este polinomio binario de grado 2. Es decir, cada vez que multipliquemos dos polinomios binarios, el resultado final dentro de este anillo será el residuo de la división sintética entre el resultado de esa multiplicación y este polinomio binario de grado 2. Pero como el grado es 2, tenemos entonces que los únicos residuos posibles, que a su vez serán los elementos en nuestro anillo, son estos 4 polinomios binarios, es decir, el polinomio 0, el polinomio 1, el polinomio x y el polinomio x más 1. Usando estos 4 elementos y siguiendo las reglas para sumar y multiplicar dentro de nuestro anillo, construimos las correspondientes tablas de sumar y multiplicar.
Por ejemplo, en la tabla de sumar, tenemos que si sumamos el elemento x con el elemento x más 1, el resultado será el polinomio constante igual a 1. Y esto es así, pues recuerde que nuestra suma es una suma binaria y por tanto la suma de x más x es igual a 0. Para el caso de la tabla de multiplicar, multipliquemos por ejemplo x por x más 1. Entonces, al realizar la multiplicación polinomial usual, tenemos que x por x más 1 es igual a x al cuadrado más x. Ahora, al seguir con la regla de multiplicación para nuestro anillo, tenemos que realizar la división sintética de este resultado entre el polinomio x al cuadrado más 1. Al hacer esto, vemos que toca a 1 y que 1 multiplicado por x al cuadrado es x al cuadrado. Y por tanto, de nuestras clases de prepa, sabemos que aquí deberíamos de poner un menos x al cuadrado. Pero recuerden, estamos haciendo aritmética binaria y por tanto sumar y restar es lo mismo. Y por esa razón es correcto poner x al cuadrado en lugar de menos x al cuadrado. Siguiendo entonces con la división sintética, tenemos que 1 multiplicado por 1 nos da 1, el cual lo pondremos aquí. Ahora bien, la suma binaria de x al cuadrado más x al cuadrado es 0. Y al sumar x más 1, el resultado es x más 1. Pero el grado de x más 1 es ya estrictamente menor a x al cuadrado más 1, lo cual nos dice que ya hemos terminado con la división sintética, siendo entonces el residuo de esa división x más 1. Es decir, lo que tenemos aquí es que en nuestro anillo el producto de x por x más 1 es otra vez x más 1. En otro ejemplo, si ahora multiplicamos x más 1 consigo mismo, tenemos entonces que al realizar la multiplicación polinomial usual, esto nos da igual a x al cuadrado más x más 1. Pero recuerden, otra vez, estamos en aritmética binaria, por eso estas dos x se cancelan y con lo cual tenemos que el resultado final sería x al cuadrado más 1. Ahora, al realizar la división sintética de este resultado con x al cuadrado más 1, claramente nos toca 1 y el residuo final va a ser 0. Esto es sorprendente, ¿no? Pues lo que estamos viendo aquí es que en nuestro anillo el cuadrado de x más 1 es igual a 0. Continuando con el análisis de la tabla de multiplicar, vemos que al igual como pasa en el anillo de enteros módulo n, también en el anillo de polinomios binarios módulo un polinomio p de x, existe un neutro multiplicativo que corresponderá al polinomio constante igual a 1. Observen también que, nuevamente, al igual que en el caso del anillo de enteros módulo n, hay elementos en el anillo de polinomios binarios módulo un polinomio p de x para los cuales existe un inverso multiplicativo. Para nuestro ejemplo, vemos que los polinomios 1 y x tienen inversos multiplicativos, siendo sus inversos ellos mismos. Teniendo en cuenta esto último, les pido como una segunda tarea opcional que demuestren
que si a de x es un polinomio binario en el anillo de polinomios binarios módulo un polinomio binario p de x, entonces el polinomio a de x tendrá un inverso multiplicativo en el anillo si el máximo común divisor entre los polinomios a de x y p de x es igual a 1. Una observación muy importante acerca de los dos anillos finitos que aquí hemos presentado es que, como ya sabíamos, la cardinalidad o el número de elementos en el anillo de enteros módulo n es igual a n. Sin embargo, observen que la cardinalidad en el anillo de polinomios binarios módulo un polinomio p de x es igual a 2 elevado a la m, donde m es el grado del polinomio p de x. Observen también que esto es consistente con nuestro ejemplo anterior, pues en él p de x es igual al polinomio x al cuadrado más 1, cuyo grado es igual a 2, y por tanto la cardinalidad de nuestro anillo, como ya lo hicimos ver, es igual a 4. Para terminar nuestra exposición sobre anillos, presentamos el siguiente resultado básico sobre anillos. Dicho resultado nos dice que si R es un anillo y si 0 es un neutro bajo la suma, entonces para toda pareja A y B en R se cumple que A multiplicado por 0 es igual a 0 multiplicado por A, lo cual es a su vez igual a 0. Por otro lado, también se nos dice que si agarramos el elemento A y lo multiplicamos por el inverso aditivo de B, entonces esto es igual al inverso aditivo de A multiplicado por B, lo cual a su vez es igual al inverso aditivo del producto A por B. Para la demostración del punto A, tomemos a 0 y sumémosle el resultado de A por 0. Pero como el 0 es el neutro, entonces tenemos que este valor lo podemos escribir simplemente como A por 0. Pero 0 más 0 es igual a 0, por lo tanto, este a su vez lo podemos reescribir como A que multiplica al resultado de 0 más 0. Aquí claramente podemos aplicar la ley distributiva. Recuerden, estamos en un anillo, por lo tanto, la ley distributiva se cumple. Y eso quiere decir que este último valor lo podemos calcular como A por 0 y el resultado de esta multiplicación sumársela al resultado otra vez de A por 0. Ahora bien, si vemos los extremos de estas igualdades, esto lo que nos está diciendo es que 0 más A por 0 es igual a A por 0 sumado al resultado de A por 0. Pero recuerden, estamos en un anillo y por el primer axioma, este anillo restringido bajo la operación de suma es un grupo abeliano y nosotros ya demostramos que en un grupo se vale la ley de la cancelación. Por lo tanto, podemos en esta igualdad cancelar los términos que aparecen del lado derecho, con lo cual concluiremos que A por 0 es efectivamente igual a 0. De una manera totalmente análoga, podemos demostrar que 0 por A es igual a 0. Para la demostración del punto B haremos uso del punto anterior. Por lo tanto, tenemos que el neutro lo podemos obtener como A que multiplica a 0. Ahora, B sumado al inverso de B es igual al neutro. Por lo tanto, este último valor lo podemos calcular como A que multiplica a la suma de B más su inverso. Pero recuerden, estamos en un anillo,
Por lo tanto, este producto lo podemos distribuir, con lo cual tenemos que este valor lo podemos calcular como el producto de A por B sumado al producto de A por el inverso de B. Y si vemos ahora los extremos de estas igualdades, lo que tenemos es que A multiplicado por B sumado al resultado de multiplicar A por el inverso de B, esto tiene que ser igual al neutro. Pero ya demostramos, los inversos bajo la suma son únicos, lo cual querrá decir que A multiplicado por el inverso de B debe de ser precisamente el inverso de A por B. De una manera totalmente análoga podemos demostrar que el inverso de A multiplicado por B es también igual al inverso del producto de A por B. Con el término de esta demostración estamos ya listos para dar nuestro último salto cuántico entre estructuras algebraicas y entrar al tema principal de este video, que son los campos. Así pues, comenzaré diciendo que un campo es una estructura algebraica que consta de un conjunto F diferente del vacío, en donde están definidas dos operaciones, las cuales normalmente se denotan con un más y un puntito. Más aún, en un lenguaje común se acostumbra a hacer referencia a estas dos operaciones como la suma y el producto en el campo. Así pues, haciendo uso de ese lenguaje y continuando con la definición de campo, vemos que esta definición exige que estas dos operaciones, es decir, que la operación de suma y la operación de multiplicación, cumplan con estos tres axiomas. El primero de estos axiomas nos pide que nuestro campo F debe de ser un grupo abeliano bajo la suma, mientras que el segundo axioma pide que F estrella, es decir, el conjunto de todos los elementos en el campo diferentes de cero, ese conjunto debe de ser también un grupo abeliano, pero ahora bajo la multiplicación. Finalmente, el último axioma nos pide que la suma y la multiplicación en el campo se relacionen a través de la ley distributiva. Seguramente ustedes han visto en algún lado la definición formal de un campo, y yo podría apostar que esa definición es diferente a la que les acabo de presentar. Los invito a que analicen esas definiciones para que se convenzan de que son equivalentes. Sin embargo, a mí me gusta esta que les acabo de explicar. Y la razón es que esta definición, además de ser más simple y más fácil de recordar, deja ver o ensalza las características estructurales de un campo. Para ser más preciso, observen que bajo nuestra definición, el axioma 1 está dedicado a hablar exclusivamente de la operación de suma en el campo, pidiéndonos que esta operación de suma, junto con todos los elementos en el campo, formen un grupo abeliano bajo la suma. A este grupo abeliano con la suma se le acostumbra a llamar la estructura aditiva de un campo. Por otro lado, el segundo axioma está dedicado a hablar exclusivamente de la operación de multiplicación en el campo, pidiéndonos que esta multiplicación junto con todos los elementos diferentes de cero en el campo formen un grupo abeliano.
A este grupo abeliano con la multiplicación se le acostumbra llamar la estructura multiplicativa del campo. Finalmente, observen que el tercer axioma de nuestra definición de campo nos habla de las dos operaciones del campo e incluso de una manera más precisa nos relata la manera en que las estructuras aditiva y multiplicativa habrán de casarse o matrimoniarse, lo cual será hecho, vean qué bonito, a través de la ley distributiva. Entonces, para que nunca se les olvide la definición de campo, les haré el siguiente símil medio sangrón. Un campo es algo así donde se habla de una novia, es decir, la estructura aditiva del campo. También se habla de un novio, que vendría siendo la estructura multiplicativa. Por último, se exhibe en el campo una acta de matrimonio que casa a estos novios, es decir, en nuestro símil, dicha acta sería la ley distributiva. ¿Se acuerdan lo mucho que se mencionaba la ley distributiva en la secundaria? Pues vean qué padre, ahora nos venimos a dar cuenta de su importancia, pues como ya dijimos, esta ley es la que casa las dos estructuras en el campo. Sobre otros términos o notaciones que comúnmente se utilizan en el lenguaje de campos, tenemos que el neutro bajo la suma se le llama el neutro aditivo y se le acostumbra a denotar como 0, mientras que el neutro bajo la operación de multiplicación se le llama el neutro multiplicativo y se le acostumbra a denotar como 1. Como ya dijimos, al grupo abeliano del campo con la operación de suma se le llama la estructura aditiva del campo, mientras que al grupo abeliano que consta de todos los elementos diferentes de 0 con la multiplicación se le llama la estructura multiplicativa del campo. Ahora bien, dado que el 0, observen, no es parte de la estructura multiplicativa, tenemos necesariamente que en un campo los neutros aditivo y multiplicativo tienen que ser forzosamente diferentes. Por último, cuando el número de elementos en un campo es finito y este número es igual, digamos, a Q, entonces se dice que ese campo es un campo finito, el cual se denota alternativamente de cualquiera de estas dos formas. Como ejemplos de campos infinitos tenemos al conjunto de los números racionales con la suma y la multiplicación racional. También tenemos al conjunto de los números reales con la suma y la multiplicación real. Finalmente tenemos a los complejos con la suma y multiplicación en los números complejos. Existen, como ya lo he dicho antes, un chorromontonal de otros ejemplos. Algunos de ellos, la verdad es que medio fumados. Lo bueno es que en el contexto de la criptografía moderna comercial, estos no son importantes. Ahora bien, como ejemplos de campos finitos, tenemos por el momento al campo de los números enteros módulo P, con la suma y la multiplicación módulo P, y en donde P es un número primo. Observen que efectivamente ZP es un campo, pues como ya lo hemos dicho varias veces, ZP con la suma módulo P es un grupo abeliano. Ahora, como P es un número primo, sabemos también que ZP, quitándole el 0, es también un grupo abeliano bajo la multiplicación módulo P. Finalmente, como la suma y la multiplicación módulo P en ZP se realiza
basada en la suma y multiplicación usual entre números enteros, se tiene que la ley distributiva en ZP es una consecuencia de la ley distributiva entre los números enteros. Por otro lado, también hemos dicho que los elementos en ZP son los números del 0 al p-1, es decir, ZP tiene p elementos. Por esta razón, sabemos que ZP con la suma y la multiplicación es en verdad un campo finito. A los campos de la forma ZP con la suma y multiplicación módulo P se les acostumbra llamar campos primos, con la idea de enfatizar de que estos se construyen a través de los números enteros con la suma y multiplicación usual módulo un número primo P. Ahora bien, la pregunta natural en este punto es: ¿habrá otros campos finitos que no sean primos? Bueno, con respecto a esa pregunta, les puedo adelantar que un campo con dos elementos se puede construir. De hecho, este lo conocemos, lo hemos usado muchas veces. Es el campo de los números binarios. Un campo con tres elementos existe, pues su orden es un número primo y por lo tanto este es un campo primo, el cual lo podemos construir como los enteros módulo 3. Un campo con cuatro elementos, aunque no sea un campo primo, sí existe. Un campo con 5 elementos existe, un campo con 6 elementos no existe y nunca podrá ser construido. Un campo con 7 elementos existe, uno con 8 también, uno con 9 también, y un campo con 10 elementos nunca podrá ser construido. Un campo con 11 elementos existe, pero un campo con 2 elementos tampoco existe. De hecho, el siguiente resultado es importantísimo, pues nos da una respuesta a nuestra pregunta. Este resultado nos dice que si de alguna forma alguien nos da un campo finito que tenga Q elementos, entonces, sin importar la manera en que fue construido dicho campo finito, deberán de existir un primo P y un entero M que sea mayor o igual a 1, de tal manera que el número de elementos en ese campo que me dieron es de la forma P elevado a la M. Es decir, este resultado es importantísimo, pues nos dice que sin importar lo que se haga, jamás se podrá construir un campo finito cuyo número de elementos pueda ser dividido por dos primos diferentes. Por ejemplo, un campo con 6 elementos jamás podrá ser construido, pues el número 6 es divisible por los primos 2 y 3. Debido a que la demostración de este resultado no es relevante para lo que haremos después, la omitiremos. En lugar de ello, les voy a mostrar, sin entrar en detalles en este momento, un ejemplo de un campo no primo con 4 elementos. Como pueden apreciar aquí, les estoy mostrando las tablas de sumar y la tabla de multiplicar de este campo finito con 4 elementos. La pregunta que seguramente se harán es cómo construí estas tablas o de dónde las saqué. Sin embargo, antes de dar una respuesta a su interrogante, quiero primero hacerles ver algunas cosas interesantes. Lo primero que quiero que observen es que de un vistazo a la tabla de sumar se puede comprobar que los 4 elementos de nuestro campo satisfacen con el axioma 1. Es decir, que estos 4 elementos con la suma del campo forman efectivamente un grupo abeliano. Por el otro lado, al ver
la tabla de multiplicar, podemos también comprobar que el número de elementos diferentes de 0 forman también un grupo abeliano, pero ahora bajo la multiplicación, es decir, satisfacen con el axioma 2 de la definición de campo. Ahora bien, quizá ya no tan obvio y fácil como antes, podemos también, gracias a que nuestro campo es chiquito, usar estas dos tablas para comprobar que se cumple el tercer axioma, es decir, que se cumple con la ley distributiva. Así pues, quiero enfatizar que aunque no les haya dado o no les haya dicho cómo construí estas tablas, ustedes, siguiendo estrictamente la definición de campo y usando estas dos tablas, pueden sin ningún problema comprobar que efectivamente este es un campo finito. Otra cosa que quiero que noten es que estas dos tablas no las construí usando los enteros módulo 4, con la suma y la multiplicación módulo 4. De hecho, como 4 no es un número primo, entonces los enteros módulo 4 con la suma y multiplicación módulo 4 no puede ser un campo. Y de hecho, porque ya sabemos sobre anillos, los enteros módulo 4 con la suma y multiplicación módulo 4 es realmente un anillo. Y esto resulta evidente al observar la tabla de multiplicar de Z4. Es decir, esta tabla no puede ser la tabla de multiplicar de un campo finito con 4 elementos. Y la razón de ello es que en la estructura multiplicativa de un campo, todos los elementos diferentes de 0 deben de tener un inverso multiplicativo. Viendo nuevamente esta tabla, es claro que el número 2 no tiene inverso multiplicativo, es decir, no existe un elemento en Z4 tal que a la hora de multiplicarlo por 2 me dé el 1, que es el neutro multiplicativo. Todo esto nos deja como moraleja que si queremos construir campos finitos no primos, entonces estos jamás los podremos construir a través de los enteros módulo p a la m con la suma y multiplicación módulo p a la m. Y esto será así debido a que, como ya lo hicimos ver en este ejemplo, va a haber un problema con la tabla de multiplicar en el anillo zp elevado a la m. Concretamente, no se podrá garantizar la existencia de los inversos multiplicativos para todos los elementos diferentes de 0. Pero entonces, si el problema está en la tabla de multiplicar, uno podría de manera natural cambiar dicha tabla por otra que esté bien. Es decir, ¿qué pasaría si a la novia de la que habla el axioma número 1 le cambiamos el novio de que habla el axioma número 2? Es decir, la pregunta sería, ¿se valen las canitas al aire entre campos? Veamos esto usando nuestro ejemplo. Concretamente, cambiémosle a esta novia este novio que sabemos que no funciona bien y cambiémoslo por este novio que sabemos que funciona bien, pero que también sabemos que está casado con esta novia. Al hacer esto, tenemos como resultado estas dos tablas, es decir, una tabla de sumar y una tabla de multiplicar. La pregunta natural sería ahora, ¿con estas dos tablas habré construido en verdad
un campo con 4 elementos, obviamente la respuesta a esta pregunta la podemos encontrar al checar que estas dos tablas satisfagan los 3 axiomas del campo. Claramente, por todo lo que ya hemos dicho, las tablas satisfacen sin ningún problema los 2 primeros axiomas. Restaría entonces el checar el tercer axioma, es decir, checar si es válida la ley distributiva entre estas dos tablas. Para ello, tomemos por ejemplo 2 que multiplica a la suma de 3 más 1. Ahora bien, de ser cierta la ley distributiva, este producto se debería de distribuir como la suma de los productos de 2 por 3 y 2 por 1. Pero de la tabla de sumar sabemos que 3 más 1 es igual a 0 y la tabla de multiplicar nos dice que cualquier cosa multiplicado por 0 debe de ser igual a 0, por lo cual nuestro resultado final del lado izquierdo es 0. Ahora, continuando del lado derecho y usando la tabla de multiplicar, vemos que 2 por 3 es igual a 1 y que 2 por 1 es igual a 2. Y ahora, al utilizar la tabla de sumar, vemos que 1 más 2 es igual a 3, con lo cual tenemos que el resultado final del lado derecho es igual a 3, lo cual es una abierta contradicción con el 0 que obtuvimos del lado izquierdo. Así pues, como lo dice aquí, la ley distributiva delata este intento de traición. Con esto vemos entonces que todo está bien. Sin embargo, nos queda la pregunta original, es decir, ¿cómo se construyen los campos finitos que tengan P a la M elementos donde M sea mayor o igual a 2? Es decir, ¿cómo se construyen los campos que no sean primos? Es decir, dados dos elementos en un campo que no sea primo, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una regla o una receta que nos permita sumar o multiplicar esos dos elementos de tal manera que se cumpla con los 3 axiomas que definen un campo. En un segundo video sobre este tema veremos la teoría que nos permite encontrar esas reglas o recetas.